Vamos a tener una palabra de oración primeramente, Padre Celestial. Nuevamente, Señor, te rogamos, amado Señor, que tu Espíritu, Señor, y en el poder de tu palabra y en el poder de tu Espíritu, esté abriendo nuestros corazones para comprender de manera profunda, íntima y muy espiritual, Señor, esta verdad de Efesios 4. Toda la escritura es inspirada por Dios, es inspirada por ti, Señor, y es útil. Así que te ruego, Señor, que esta palabra que hoy vamos a recibir, que está muy relacionada, Señor, con Marcos 6, en verdad sea útil para nuestras vidas. Como a Lidia, Señor, cuando Pablo le testificó, Señor amado, te ruego, allí en Filipos, abre nuestros corazones, Señor, y permite en verdad que seamos transformados, mostrando así como iglesia, Señor, mostrando así como creyentes individualmente y parte de una iglesia, que Cristo está en nuestra barca, al conocerle de una manera mucho más cercana y personal. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a Efesios capítulo 4. Momentico, porque abrí la que no era. Un momentico acá. Perdónenme, porque como la aplicación no cerré las vistas, me está bloqueando la presentación. Listo, ahora sí. Ya. Perfecto, hermano. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 12 al 13. Ahí donde estamos. Hay que entender el contexto para poder comprender, hermanos, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. No se puede enseñar a la topatolondra, hermanos. Usted quiere ser encomendado para enseñar la palabra, quiere ser encargado para enseñar la palabra, tiene que enseñarla de acuerdo al pensamiento de Dios y no de acuerdo a nuestros pensamientos. No estamos aquí para bailar con la palabra, no estamos aquí para manipular la palabra, no estamos aquí para hacer que ella diga lo que nosotros queremos que diga. Estamos aquí porque es Dios quien está hablando y es Dios quien les va a hablar a ustedes y a nosotros en esta noche. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14, al 13, para entrar al 14, solo para tener idea de dónde vamos. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y aquí es donde vamos a llegar, porque en el proceso todo tiene una razón. La palabra para quiere decir por qué es que el Señor nos está dando lo que anteriormente leemos. Entonces, en el texto en griego, en el verso 12, también comienza con un para, ¿no? Para o a fin de perfeccionar. Por eso el Señor ha instituido, Señor Jesucristo ha dado en la iglesia ministerios por medio del Espíritu, dones que respaldan esos ministerios para cumplir o para llegar a una meta. La meta está en el verso 13, comenzando, dice, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos, o sea, hasta que todos no lleguemos, en realidad nuestro trabajo no se detiene. Solamente si morimos o cuando el Señor venga, este proceso será completado de manera gloriosa. Eso se llama en Romanos 8 la esperanza que anhelamos. Se llama salvación, se llama madurez, significa ser como Cristo es, ya como Él es, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cuál es la tarea del liderazgo y de los ministerios que acompañan este liderazgo aquí en la asamblea, en nosotros, en toda asamblea cristiana doctrinalmente recta? Es perfeccionar, equipar, ¿no? Darle herramientas a los hermanos en la iglesia con el fin de ¿qué? De llevarlos a tres cosas, ¿no? No solamente para que sirvamos. Usted no está llamado a calentar banca, y si lo está haciendo, Dios le juzgará, porque 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante, o en ese contexto del capítulo 3 de 1 Corintios nos enseña
que si usted tiene en su vida cosas que son madera, paja o cosas sin valor o cosas valiosas, usted debe darles un uso. Si usted le está dando un uso a las cosas valiosas, usted está atesorando cosas para la vida eterna, hermano. Estamos atesorando honra del Señor. Eso está en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 10, más o menos en su contexto. Pero ahí está, mis queridos hermanos, para que vayan y entendamos que usted, hermano, es responsable y todos somos responsables delante del Señor. Y está ahí en la Escritura clarito, hermanos, de servir. Para eso usted necesita venir a la comunión para ser perfeccionado, darle las herramientas y así, por tanto, encomendarle. Algunos de ustedes quieren recibir encomendación, pero no se puede encomendar a un neófito, no se le puede encomendar a alguien que no es fiel, no se le puede encargar un trabajo espiritual muy responsable y muy delicado delante del Señor a cualquiera, hermano, que no esté mostrando en verdad lo que la palabra dice que Dios debemos, que nosotros, perdón, debemos mostrar. Entonces, ¿qué se busca? En el contexto de Efesios capítulo 4, 11 hasta el 16, estamos viendo tres cosas. Madurez, que está en el verso 13. Hoy vamos a ver estabilidad y en próximas clases veremos el último punto que está en el verso 15 y 16, perdón, el verso 15, integridad, ¿no? Y en el verso 16, crecimiento. Eso es lo que esperamos, mis amados hermanos, entonces, como líderes en la iglesia del Señor o como ancianos pastores, pero acompañados de los que enseñan la palabra aquí, los que estudian la verdad para mostrarla, los que son enviados a otros sitios para proclamar el evangelio, los que traen al que no cree aquí siendo evangelistas, y como dice aquí, aquellos que somos en realidad pastores y maestros perfeccionados. Darles madurez, estabilidad, integridad y crecimiento. Pero eso viene de la mano del Señor. Entonces ya vimos tres cosas que estamos viendo aquí en el verso 14, en el verso 13, perdón. Unidad de la fe. La unidad de la fe se refiere, tiene que ver a llegar a la unidad de la doctrina por medio de la palabra, ¿no? Pablo no dice que fabriquemos la unidad, es peligroso fabricar la unidad. Nosotros en tiempos pasados en esta congregación fabricamos unidad y ha sido un fracaso. No es la unidad que el hombre fabrica, hermanos amados, es la unidad que dice Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad de ¿quién? Del Espíritu, ¿no? Eso es algo que el Espíritu ya nos dio, pero nosotros debemos trabajar, ¿no? Madurar, involucrarnos, ¿no? Mantener esa unidad que ya existe en el cuerpo. Entonces, esta unidad, como se menciona en el verso 3, se refiere a la unidad que viene del Espíritu. Todo lo que corrompa la unidad del Espíritu en la iglesia es pecado, divisiones, disensiones, murmuraciones, chismes, contiendas, mala enseñanza, malos servicios, dañan la unidad del pueblo de Dios. Entonces debe haber en lo imposible, hermanos, unidad y armonía entre nosotros, edificados sobre un fundamento que dice Efesios capítulo 3, versículo 20, el fundamento, no, versículo 2, capítulo 2, versículo 20, el fundamento de los apóstoles y profetas, que modernamente se reflejan también en hermanos y en hombres y mujeres que conocen la escritura a profundidad y la pueden enseñar en su rol en la iglesia para mujeres o para hombres o en el ministerio que Dios le ponga, cumpliendo las condiciones que Dios mismo da en su palabra para hombres y mujeres. No hay diferencia ni hay excusa para no, si usted tiene el don, ese dones que son como tan como mejores que otros, no, pero sí podemos pedirlos el de conocer la escritura y poder enseñar con claridad. Bien, ¿a qué nos lleva a tener unidad de la fe, hermanos amados? ¿Cuál es el propósito? Unidad en doctrina nos lleva a conocer a Jesús. Ese se dice porque está con el conector y que está aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Eso es algo que resulta cuando conocemos la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Es Jesús. ¿Cuál es el evangelio? Es Cristo, ¿no? Cristo mismo dijo, vosotros escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. Entonces, al conocer la doctrina de la fe, vamos a conocer a Jesús. Y lo digo por experiencia, hermanos. No es solamente llegar como un efecto, como efecto carambola, que si aquí en la iglesia se estudia
y tenemos doctrina, pues inmediatamente vamos a conocer a Jesús. No es tan fácil. Lo vamos a conocer de una manera racional, como entendiendo la enseñanza, pero hermanos, la tarea suya es conocerlo de manera profunda, personal, íntima. Por eso el término conocimiento del Hijo de Dios usa en el griego el que es más profundo, el que implica, le obliga a usted al sacrificio. Si citáramos aquí a orar a las 4 de la mañana en un sacrificio que nos lleva a crecer como iglesia, ¿vendría? Si nos citáramos a las 4 de la mañana aquí a orar o a estudiar las escrituras como un devocional antes de empezar nuestros trabajos diarios como iglesia, ¿vendría? Ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar para llegar y crecer en el conocimiento del Hijo de Dios? No se equivoque, hermano, si usted es de los que dicen que para qué venir a la iglesia si puede orar en la casa. No comete ese error porque eso es pecado. Sí, la Biblia nos manda a orar, nuestra devoción no se puede desligar de mi responsabilidad personal, pero también tengo una responsabilidad colectiva con la iglesia. Por eso el Señor creó la iglesia. Por eso el Señor en Efesios 5 habla de la unión mística entre el esposo y la esposa, dando el ejemplo de la unión mística entre Cristo y la iglesia. Donde está Cristo va a estar la iglesia. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado si usted cree que va a poder servir por fuera de lo que la comunión significa. Conocimiento del Hijo de Dios. Y esto nos lleva a que dice también llegar a ser a un varón perfecto. Eso significa madurez. Pues obviamente esa perfección no la obtenemos aún, ¿no? Pero es un caminar, debe haber un avance, un crecimiento, es un fruto. Juan capítulo 15, 16 dice, vosotros sois los pámpanos, ¿cierto? Yo soy la vid. Los pámpanos deben ser injertados en la vid, ¿para qué? Para llevar fruto, mucho fruto, más fruto, dice en Juan 16. No, llevéis fruto, mucho fruto y más fruto. Y al tener eso, hermanos, nosotros tenemos una medida. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, la medida de la madurez no es estar metido en la iglesia. Usted de pronto, es que el hermano quiere que estemos siempre metidos en la iglesia. No se engañen tampoco, no es eso lo que quiero enseñar. Simplemente que las prioridades de su vida, hermanos amados, como varones responsables o mujeres responsables, con madurez en crecimiento, sea desear congregarse para crecer en una unidad que debe ser mucho más personal y visible antes que separado, porque no estamos demeritando los medios que Dios usa, en este caso, por ejemplo, Zoom, pero no es igual estar orando aquí en una comunión íntima los unos a los otros que estando cada cual orando. Quién sabe si orarán cuando el hermano que está a cargo por Zoom está orando. Entonces tenemos una medida que es la plenitud de Cristo, no es la plenitud de la iglesia, no es la plenitud del líder. Tal vez alguno dirá, no, pues es que Carlos solo quiere que se haga lo que él dice. No se equivoquen tampoco, hermanos. Y yo les puedo llevar a la escritura que lo que yo pido es lo que Dios pide. Lo que yo les pido a ustedes y espero de ustedes, hermanos, es lo que Dios está pidiendo en su verdad aquí. Y está escrituralmente mostrado. Entonces no piensen que porque es el deseo del hombre personal mío, en mi trabajo, en mi tarea, que tengo que hacer con gran temor ante ustedes, es capricho mío, es lo que la escritura dice. Ya llega un momento en que uno ya no hace más y deja para al juicio de Dios la desobediencia de muchos en la iglesia del Señor hoy día. Entonces, hermanos, cuando la iglesia, cuando los hermanos llegan a la unidad en la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios en comunión a través de su palabra, recuerden quién está involucrado, lo vimos el jueves anterior, Juan 14, 26. ¿Quién es el que nos va a guiar a ese conocimiento del Hijo de Dios? El Espíritu Santo. Juan 14, 26, Juan 16, 34. ¿Por qué? Porque Él quiere glorificar al Hijo. Esa es su tarea. La tarea de Él es honrar a Jesús, no exaltarse, aunque Él merece ser exaltado y honrado. Es Dios, pero en el rol de la Trinidad, Él tiene su lugar también sin demeritar la totalidad de lo que significa que Él es Dios eterno, Dios omnisciente, Dios creador, y es el Dios que está aquí obrando en nosotros para que conozcamos a Jesús. Hermanos, ¿para qué necesitamos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Para qué necesitamos unidad en doctrina y de conocer a Jesús? ¿Para qué necesitamos crecer en madurez? Y miren, aquí comenzamos en el verso 14. Y desafortunadamente,
Pablo va a hablar acá de tres cosas a partir del verso 14, obstáculos que impiden nuestra madurez. Una son, aquí en el verso 14 vamos a ver los falsos maestros, ¿cierto? Eso es un obstáculo que impide nuestra madurez, los falsos maestros. Otro obstáculo que impide nuestra madurez, ¿verdad? Es la falta de verdad. Falta de verdad, verso 15, ¿no? Siguiendo la verdad en amor. Y otra cosa que impide nuestra madurez es la falta de amor. Eso está en el verso 15 también. Tres cosas que impiden nuestra madurez entonces, mis amados hermanos, y que vamos a ver en el proceso antes de terminar. Es la falta o el obrar de los falsos maestros, ¿verdad? La falta de verdad y la falta de amor. Eso está en el capítulo 4, versículo 14, versículo 15. Ahí está. Entonces, hermanos, dice, ¿para qué necesitamos crecer en doctrina y en conocer a Jesús? ¿Para qué? ¿Qué dice? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no qué, ya que seamos niños. La palabra ya que está aquí es un adverbio de tiempo, no dice para ayer, no dice para mañana, dice para hoy. El tiempo es para que ya hoy no seamos nosotros que niños. Los niños se caracterizan por su inocencia, por su candidez. Y como dice acá, los niños son fácilmente manipulables. Los niños pueden ser, por eso hay que estar pendiente de los niños, ¿no? Cuando salimos al parque, uno no les debe quitar el ojo porque ellos pueden ser llevados por cualquier cosa curiosa, se nos pueden perder. O alguien malvado los engaña con un dulce y nosotros sin darnos cuenta, clavados al celular, mientras con un ojo leemos el celular y en el otro miramos a los niños, se nos pueden escapar, se nos pueden perder y casos han pasado, nos pueden robar. Entonces Pablo hace esa ilustración muy real a nuestros tiempos, porque el enemigo quiere robarnos con dulces, con engaños, ¿no? Y por ser niños pueden ser llevados como el viento, ¿no? Atraídos por cosas brillantes, cosas para ellos dulce o algo que brilla les atrae mucho. Entonces, eso es lo que Pablo quiere en el verso 14. Tenemos que crecer, hermanos. ¿Por qué hay tanta inmadurez en la iglesia? No vamos a hablar de inmadurez en sí. ¿Por qué hay tantos niños en la iglesia hoy día? Pero no se sorprende, pero no se extraña el decir, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, se les tiene que volver a enseñar la salvación. Y a veces, hermanos, en la iglesia del Señor hay que hablar de la salvación. Porque aunque tenemos cristianos miembros de la asamblea, seguramente muchos de ustedes, yo no voy a especular ni a generalizar, solo doy el concepto bíblico, tal vez algunos de ustedes aún no estén asegurados en su salvación. Venimos o vienen en su religión evangélica, vienen en una comunión que es bonita, agradable, buena, amorosa como la nuestra, pero hermanos, aún no están ustedes seguros en Cristo. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, lo vamos a ver el domingo en 1 Tesalonicenses. Vamos a ver cómo Pablo nos muestra la prueba de que ustedes en verdad sí estamos en Cristo. Esa es la prueba. Por lo menos para mí ha sido una prueba. Ruego a Dios que para usted sea la prueba donde usted subie, si en verdad cumple las condiciones y si en verdad puede decir hoy con certeza estoy en Cristo. Por eso Pablo le escribía a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, al ser niño puede ser llevado de aquí para allá. Esa es la idea de Pablo. Dice, a fin de que el propósito de que todos lleguemos a la unidad de la fe y la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios es madurar, crecer de acuerdo a la medida que Cristo ahí tiene ese propósito. Ya no seamos niños, como dice acá, fluctuantes o a la deriva, ¿verdad? ¿Cómo somos fluctuantes? Bueno, tenga cuidado con lo que usted oye, hermanos. Tenga cuidado con lo que usted está escuchando. Cuidado, atención, el Internet es muy valioso, este medio moderno que Dios nos permitió hace más de 30 años, pero es peligroso por lo que ahí se muestra.
Hay que saber tener el entendimiento ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. Tiene usted que conocer la verdad correcta, si no viene cualquier maestro y lo zarandea. Cualquier, como dice acá, que va a emplear con astucia, él va a usar un medio, no va a ser transparente con usted, hermano, y va a generar en usted una serie de trampas para llevarlo a que ustedes crean su verdad y no la verdad de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay hermanos que pues yo me incluyo ahí, que hemos estado siendo instruidos en la palabra por otros. Estuve 3 meses en un curso que me enseñó bastante. Sé que hay muchos de ustedes que están recibiendo palabra por otros medios, que bueno, espero en el Señor que no los lleve a engaño. Hay que ser muy cuidadosos en eso, y también nuestra responsabilidad preguntarles a ustedes, los que están recibiendo estas verdades, ¿qué están aprendiendo de esos maestros? Porque si dado el caso uno se da cuenta que no están siendo enseñados de manera correcta, hay que evitar eso, hay que prohibir eso. Y eso en la autoridad que nos corresponde por ser los ancianos pastores, tenemos esa autoridad de hacerlo. No es recomendable, hermano, hermana, o que sea, que usted siga recibiendo este maestro, verdades que no son en realidad correctamente explicadas. Dicen que el amor nos une y la doctrina divide. Sí, la doctrina debe dividir, hermano, porque muchos se apegan al amor, que tenemos que aceptar verdades que no están en el concepto de lo que la Biblia dice, y hay que tener muchísimo cuidado con esto, hermano, porque los que son niños fácilmente oyen. Me encanta cuando a un hermano le gusta oír la palabra. Por eso digo, sea cual maestro que sea, no estamos prohibiendo que lo hagan. Anhelo que me escuchen a mí, para mí es un gusto que me oigan, pero hay muchos otros varones con más experiencia y más tiempo en el conocimiento de la palabra que les pueden aclarar muchas cosas, pero no por eso me asusto, hermanos, o me preocupa si usted viene a mí con un concepto para estudiar, que podamos estudiar en la Escritura. Con total libertad, aquí está mi mesa de estudio, están mis libros de texto, y podemos sentarnos, hermanos. Si usted tiene duda de algún tema de la palabra, le invito a que venga primero a nosotros para aclarar este tema, antes que nosotros nos demos cuenta que de pronto usted está recibiendo las cosas que no son correctas, con esa inocencia y esa candidez de un niño. La palabra niños, que está en Efesios capítulo 4, tiene que ver y la palabra griega es literalmente nepios, ese es el griego, que dice sin el poder del habla. O sea, son niños bebés. Estamos teniendo mucho contacto con nuestra nieta, y ella es una bebé, es una niña. ¿Por qué? Obviamente su forma de ser no lo muestra, ¿no? No está gateando, está empezando a aprender a gatear, ya balbucea algunas palabras, pero ella no habla, no se comunica. Todo lo que recibe ella es de mami. Me encanta cuando ella mira a mamá con esos ojos de amor, porque la mami es la que le está enseñando a ella y le está mostrando, ayudándola a madurar para cuando ella adquiera más conocimiento de la vida, camine, ande, hable y aprenda. Bueno, los niños son así. Los bebecitos en Cristo, que hay muchos en la iglesia, no pueden hablar. ¿Por qué? Porque en realidad como son recién nacidos, ¿no? Esa es la metáfora que usa Pablo acá, ¿no? De los niños recién nacidos, de los de mente sencilla y disposición confiada. Por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche adulterada. Vaya, dele usted a un bebé sopa de meses, no la va a recibir. Dele papilla de algo, no la recibe. ¿Qué anhela el niño? El seno de la mamá, ¿cierto? Eso es lo que él desea, la leche que le alimenta. Hermanos, seamos como niños deseando la leche. En cierta manera, amamantémonos del Señor. Es como usando la idea, ¿no? Pero debemos hacerlo de la manera correcta. El Señor decía en Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús, le dijo al Señor en su oración, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Bien, a los niños hay que enseñarles, ¿cierto? Hay que revelarles las cosas que ni los sabios y los entendidos no entienden. Pero la persona que enseña, en este caso el maestro, como en el caso mío, por decir así, tiene que tener un temor de Dios, hermano. Yo siempre me confronto con el Señor en ese aspecto. Yo siempre le oro al Señor ese aspecto muy personal. Señor, tú sabes.
Jamás he buscado engañar a tu pueblo, jamás he cambiado la escritura para beneficio personal, jamás, Señor, he buscado usar trampas para hacerle a los hermanos, llevarlos a que hagan algo que tu palabra no dice, que diga, dice que no se hace o que no se tiene que hacer. Hemos cometido el error muchas veces en esa sencillez y en esa candidez, gracias, como maestros de dar como doctrina convicciones personales. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nuestras convicciones personales no son doctrina. La doctrina está en el libro que usted tiene ahí reflejado, ahí revelado, que se llama la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿quiénes son niños? Aquellos que solo poseen un conocimiento natural. En Romanos 2:20 se le llama indoctos, ¿no? Solo aquellos que conocen quiere decir innatamente. Innatamente, es como ya lo que la conciencia les dice lo que es bueno y es malo en cierto aspecto. Ellos son carnales, lo que habla en Romanos 2:20, se les llama carnales. En la iglesia solo hay dos tipos de cristianos, no hay más, ¿no? O el cristiano espiritual o el cristiano carnal o niño. A veces ponían tres, ¿no? El espiritual, el carnal y el niño. Está en error. Solo dos clases de cristianos. El espiritual, dice Romano en 1 Corintios 3, o el niño llamado, entonces, carnal, ¿cierto? Pero eso mientras va creciendo, mientras va recibiendo conocimiento, mientras se va rindiendo a Cristo Jesús, él va entonces a madurar en el aspecto de conocer más a Jesús, ¿sí? Entonces, miren, características, dice Pablo en Hebreos 5:12 al 13. Vamos allá un momentico. Porque los niños no entienden, ¿cierto? Hasta que no se les explique. En 1 Corintios, Pablo dice, de manera que yo, hermanos, le dice a la iglesia, no pude hablaros como espirituales. En 1 Corintios 3:1, escuchen y vamos a Hebreos. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, y voy a poner mi nombre acá, en cierta manera. De manera que yo, Carlos, con todo respeto, no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay verdades que aún a ciertos hermanos hay que bajarles el tono para explicárselo de manera muy sencilla y aún así no entienden. Entonces, bueno, Señor, rogamos por ellos para que el Señor abra su entendimiento y ellos puedan crecer en anhelar o vayan creciendo en anhelar la palabra y la leche como la escritura manda. Ahora vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 12. Para que ustedes me sigan ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Característica de los tardos para oír, ¿cierto? Porque los que son niños son tardos para oír, ¿cierto? En la iglesia hay muchos hermanitos que son aún tardos para oír y a veces hay que disciplinar para que aprendan a oír. Dice Pablo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, aún necesitan algo, ¿cierto? Entonces Pablo les dice, ¿cuál es la necesidad que ustedes tienen? Debiendo ser ya maestros. Pablo se sorprende, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted en el evangelio que aún no da fruto, mi amado hermano y hermana? No, algunos tienen años y no quieren dar fruto. Les invito a que vayan a Lucas capítulo 13. Me parece. No vayamos todavía, no vayamos al texto, lo menciono como referencia. Y en Lucas se habla de qué pasa con aquellos que no están dando frutos después de que su tierra ha sido abonada muchas veces, ¿no? Muchas veces. En Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9. Ahí está la referencia. Vayan más tarde y busquen. Hermanos amados, ¿por qué ustedes son niños? Porque son tardos para oír. Y Pablo dice, ustedes tienen necesidad de ¿qué? Volver al principio, que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Esa es la necesidad que muchos de ustedes tienen. ¿Cuáles son los rudimentos? ¿Qué es lo que? Los rudimentos es lo que compone la enseñanza, o sea, las primeras bases. Dice que Pablo, de la palabra o de las palabras de Dios.
Y han llegado a ser de tal manera ustedes cristianos que son que tienen necesidad de leche. ¿Por qué? Porque siguen siendo niños. ¿Y por qué siguen siendo niños? Porque ustedes son tardos para oír, hermanos. Aquí no estamos en una pelea de voluntades o no estamos en una pelea de autoridades, por decir así. Simplemente todos estamos en la misma condición. O somos prontos para oír o somos ¿qué? Tardos para oír. Cuando usted es tardo para oír, hermano, la Biblia dice, usted tiene que volver a los primeros rudimentos de la fe. A ver si se aprende. Dice, porque tiene necesidad de ¿qué? De tres cosas. De leche. No se le puede dar alimento sólido, hermanos. También ¿qué? Porque usted participe en la leche. ¿Qué significa participar? Comparte con la leche. Le gusta lo sencillo y a mí me encanta la leche, pero es bueno combinarlo con un dulcecito, con algo que la leche le cambie ese sabor, ¿no? Pero muchos se acostumbraron solo a beber leche y no les gusta sino la leche. Y va uno a hablar de las cosas profundas de la palabra y se asustan o se ponen, se enojan porque en verdad no pueden recibir alimento sólido. ¿Por qué? Porque ustedes están siendo tardos para oír. También, ¿qué más? Además de que necesitan, no pueden recibir alimento sólido, además de que solo quieren participar o compartir con lo sencillo del evangelio, lo más, como para no comprometerse, lo más, digamos que así en un ejemplo, lo más cortico en vitamina y en sustancia, en proteínas y en carbohidratos, y no anhelan ir más allá, recibir el alimento sólido. ¿Por qué? Dice la palabra también en Hebreos 5, porque son inexpertos. Cuando se habla de expertos, quiere decir que no tienen experiencia en la palabra de justicia. Eso significa no practican lo que ustedes están aprendiendo en la iglesia. Sí, son cristianos buenos, honestos, sinceros, nobles, pero al no practicar lo que la palabra Dios dice, se vuelven ustedes inexpertos. Y al ser inexpertos, entonces solo va a recibir leche, solo va a recibir su organismo, solo va a recoger leche, no puede recogerlo, no puede recibir lo sólido. Y al no recibir lo sólido, Pablo dice, ustedes son entonces tardos para oír. Y Pablo lo dice al final. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hebreos capítulo 5, versículo 12 y 13. Entonces le resumo este texto, hermano, en el diagrama que hice. Se bosqueja así o los puntos son los siguientes. ¿Cuáles son las características de los tardos para oír? Falta de diligencia en la palabra de Dios. Usted es tardo para oír, ¿cómo lo sabe? No le gusta leer la palabra de Dios. No le gusta escudriñar la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Qué son ahora? ¿Qué somos ahora, hermano? ¿Cómo es usted tardo para oír? Que usted no es maestro de la escritura. Quiere decir, no está listo a enseñar lo que aprende a otros en su servicio en la iglesia del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado por quién? Por Dios, ¿cierto? Aprobado ¿qué? Como obrero, como que no tiene de qué apenarse, avergonzarse de quién, delante de los hombres. No, hermanos. Yo dejé ya de preocuparme si les agrada a ustedes o no. Eso quedará en el juicio de Dios. A mí lo que me preocupa es que a ustedes les agrade la palabra de Dios, nada más. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, o en el texto griego dice que corta como el cuchillo caliente, la mantequilla, dice la palabra de verdad. Entonces, falta diligencia en la palabra de Dios, pregúntese. Si usted tiene diligencia, venir a recibir en la escritura aquí en la comunión, los sábados, los jueves, los domingos. ¿Cómo está su devoción personal que tiene que sumar a eso también? ¿Qué más es una característica de un tardo para oír? Falta de instrucción en la palabra de Dios. No solamente le falta diligencia o prontitud en desear. En Nehemías, no tengo el texto ahorita, pero cuando Nehemías le leyó al pueblo la palabra de Dios, ¿cierto? El pueblo estuvo atento a escuchar la palabra de Dios todo el día, desde el inicio de la mañana hasta la tarde, prestando atención. Me gustó ese verso.
¿cierto? Estando atentos a lo que la palabra de Dios decía. Esperen un momentico, les busco el verso. Está en Nehemías 8:3. Y dice, escuchen, y leyó en el libro delante de la plaza que está en la puerta de las aguas. Miren bien, hermanos, que algo que nos falta a nosotros y vergüenza nos debería dar. Dice, desde el alba hasta el mediodía, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 12, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. ¿Y qué dice ahí? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es increíble, hermanos, cuando su atención en el culto se distrae por cualquier. Ven una mosquita volando y sus ojos se van tras esa mosquita. Ven al niño jugando y su atención se desvía hacia el niño jugando. Ven a unos hermanos hablando y sus oídos se aprestan a escuchar lo que los hermanos están hablando, pero no están escuchando la palabra de Dios. Eso quiere decir, les falta diligencia, hermanos, y los hace a ustedes tardos para oír. Falta de instrucción en la palabra de Dios. Falta de conocimiento en la palabra de Dios es otra señal de una persona tarda para oír. ¿Por qué? Porque se les va a tener que volver a enseñar los primeros rudimentos de cómo se llega a ser salvo, cómo se llega a la salvación que tenemos ahora en Cristo. ¿Cuáles son sus necesidades ahora, mis amados hermanos? ¿A qué hemos llegado en nuestra vida como cristianos? Entonces, no solamente les falta diligencia, falta instrucción, falta conocimiento, sino falta la alimentación correcta, hermanos. Muchos de ustedes, yo me incluyo en un tiempo en mi vida, quise pasar de la primaria al bachillerato. Yo quería conocer y conocer y no comprendía que primero tenía que entender la base de la fe, hermanos. Quería recibir profundidad en la escritura y eso me generó una serie de confusiones que me hicieron demorar años en entender verdades que ahora las comprendo con mucha facilidad por la palabra, porque tuve que pasar con eso, tener diligencia, ser instruido, conocer la palabra de Dios y alimentarme de manera correcta. ¿Cómo se comienza? Con leche, pero la leche no es para toda la vida. Entonces, ¿por qué tenemos necesidad de leche y no de alimentos sólidos? Porque falta madurez. Y al tener madurez, eso es lo que dice en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Que estamos viendo, no tenemos ni unidad en la doctrina, ni unidad de la fe, ni tampoco tenemos madurez porque no conocemos al Señor. Espero que usted pueda hoy discernir, mi amado hermano, si alguno de los que hoy me oyen, me están escuchando acá sin descuidarse o perder el sentido de lo que estamos hablando, si en verdad usted ahora tiene madurez, no es una persona fluctuante, no es una persona tarda para oír. La idea del verso 14 para que usted entienda lo que significa ser niño fluctuante. Vamos a parar aquí, hermanos, porque el próximo jueves vamos a ver un texto en hebreo, en Gálatas, perdón, capítulo 4, versículo 1 al 7, relacionado con niños. Efesios 4 relacionado con madurez, Gálatas 4 relacionados con los niños, una característica de los niños. Porque los niños dicen lo siguiente que vamos a ver el jueves de la palabra o el verbo llevados, ahí, llevados por doquier. Ahí vamos a parar, o mejor dicho, ahí vamos a llegar el próximo jueves. Pero primero vamos a ver el texto de Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Una tarea para ustedes, mis amados hermanos, ya que paramos acá, es léanse Gálatas 1 al 7, 4, 1 al 7, y me van a anotar características del niño que ven ahí, en Gálatas 4, 1 al 7. ¿Qué características de ese niño ven ahí? Y lo vamos a comentar. El jueves lo voy a preguntar. Entonces, les pido el favor, Gálatas 4, 1 al 7, y hermanos van a anotar en una hojita, van a tener ahí para compartir cuáles son las características del niño que ven ahí. ¿Qué necesita el niño que ven en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7? ¿Qué tiene y qué necesita? Gálatas 4, 1 al 7. ¿Estamos de acuerdo, mis amados hermanos? Entonces, vamos a parar acá en este aspecto, hermanos amados, y vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial,
Amado Señor, gracias te doy por la oportunidad, Señor, que hemos tenido ahora de presentar tu verdad. Señor, que tu espíritu esté orando en el corazón de la iglesia aquí en Santa María, Señor, para que podamos seguir aprendiendo a no ser niños fluctuantes, volubles, manipulables, pero más que todo, Señor, que estemos creciendo con más deseo en el conocimiento de la verdad y en el conocimiento del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a pasar de la niñez a la adolescencia en la fe, Señor, para no ser tan manipulables por aquellos que tú adviertes que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Te pido, Señor amado, esta bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.